Bien, tomen sus lugares, hermanos. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, es en el que vamos a meditar en este momento, un pasaje muy interesante, porque en cierto modo doblega muchas ideas que en realidad se buscan a veces justificar con otros pasajes, pero este es determinante en varios aspectos. Y aquí lo que acabamos de leer, bueno, es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Escribe dos extensas cartas, ambas cartas con un contenido muy personal, por una relación que evidentemente con ellos él tenía muy profunda, o al menos diríamos, fuerte, muy involucrada emocionalmente. Y por eso cuando él les escribe este pasaje, él ya está señalándoles el hecho de que como algunos menosprecian lo que él es como ministro, porque muchos decían, bueno, como predicador es un fracaso, dice eh, que por la carta él era muy valiente, pero en persona él era muy débil. Entonces, algunas versiones incluso lo traducen como que el hecho de como predicador es un fracaso, mientras que en persona, por carta, es muy duro. Y entonces él está hablando sobre las cosas que él ha hecho, cómo él está defendiendo su ministerio, pero al defender su ministerio, él llega a un punto muy interesante. En este capítulo 12 de Segunda a los Corintios, él está, después de haber dado sus credenciales de apóstol, incluso decir que entre ellos se operaron las señales que hace un apóstol en milagros y en toda la obra que hace un apóstol. Él entonces dice, el gloriarse es necesario, es decir, él va a presumir algunas cosas como a ministro. Es necesario porque la presencia ante los corintios pues era en cierto modo rebelde y ya lo habían estado haciendo a un lado. Algunos habían estado, les había reprendido en la primera carta por una enseñanza equivocada, por una persona que había estado en pecado y que no lo habían expulsado de la iglesia, por los conflictos que tenían ellos, incluso demandándose ante las autoridades porque estaban divididos, unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Por todo esto, toda la segunda carta tiende a ser un poco más dura todavía, incluso por el hecho de que él no recibía ofrenda de los corintios y había decidido no hacerlo. Pero entonces dice, el gloriarse es necesario, el presumir, o lo que les voy a decir. Dice, aunque no es provechoso, es decir, uno no se basa en presumir lo que uno es como ministro o las cosas que ha hecho. ¿Qué cosas podemos presumir? Las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero entonces dice, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Y primero nos habla de un hombre que hace 14 años, algunos asumen que fue cuando fue apedreado en Listra, aunque eso no tenemos ninguna certeza, pero cuando él finalmente 14 años habían pasado de una experiencia que él tuvo y que no había compartido a nadie, porque hoy en día hay gente que inmediatamente empieza a decir, hace 2, 3 noches Dios me llevó al cielo, luego me llevó al infierno, me llevó a ver los demonios, me llevó a ver los ángeles, y no sé si fue porque leyeron la Divina Comedia de Dante Alighieri y quedaron tan impresionados, pero en un tiempo eso se volvió para levantar una fama, decir, qué hombre tan importante como para que Dios haya hecho esto. Bueno, con Pablo habían pasado 14 años, que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabía. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso es todo lo que sabemos del tercer cielo, no hay más. Y sin embargo, hasta se han inventado cosas. Hasta hay un grupo que se llama Tercer Cielo sin saber exactamente qué significa esto. Fue arrebatado al tercer cielo. Y después dice, conozco a tal hombre. Está hablando de él mismo en algún modo porque él está hablando de las revelaciones, pero dice nuevamente, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso.
Entonces empezamos a hacer una idea de que el tercer cielo es el paraíso o de que posiblemente el tercer cielo y fue llevado también al paraíso, pero el asunto es que escuchó palabras inefables, es decir, palabras que no pueden ser expresadas, que no se le permiten al hombre expresar. En algún modo podríamos decir, Pablo recibió una visión sobre un hombre o Pablo mismo fue ese hombre, pero Pablo no lo aclara. Y es un aspecto que hay que considerar. Ahí escuchó palabras que el hombre no puede expresar. ¿Qué escuchó? No sabemos. Realmente estamos pensando si Pablo llegó a un nivel que ningún cristiano, que no otro cristiano ha llegado, porque ha habido distinciones. Hubo un hombre llamado Enoc que caminó con Dios en los tiempos en que el pecado reinaba ya en la tierra y sobresalía el pecado, pero él caminó con Dios y no vio la muerte, Dios se lo llevó. Hubo un profeta que, a pesar de sus debilidades, como dice Santiago, y que mencionaremos un poquito más adelante, a pesar de sus debilidades, Dios se lo llevó al cielo también. Y no, pero no a Eliseo, pero no a Isaías, no a Jeremías, sino que ellos sí experimentaron la muerte. Si Dios hizo esto con Pablo o no, no lo sabemos, pero lo que él está enseñando finalmente no es precisamente esto. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Es ese hombre Pablo, y es ese hombre Pablo que estaba dependiendo de Dios ahí en ese paraíso, o era un hombre que Dios, que Pablo vio en esas visiones. Finalmente no es el punto en su enseñanza, sino el hecho es de que él se gloría en sus debilidades. Aquí empieza el tema. Somos hechos a la imagen de Dios. Ese es el plan de Dios. Cuando muchos dicen yo soy hijo de Dios, soy hijo del rey, me merezco todo, muchas veces pasa por completo todo lo que en verdad implica ser hijo de Dios. Dice, continuando con el pensamiento anterior, ¿cuál es el de la semana pasada? Somos vasos de barro. Lo que nos hace diferentes es el tesoro que Dios ha depositado, pero nosotros en realidad, ¿qué tenemos que presumir? Nada. Somos vasos de barro, un simple vaso de barro hecho de polvo de la tierra, se toma y se convierte en un vaso. Y el tesoro es lo que Dios ha depositado en nosotros, no lo que nosotros trajimos para contribuir. Ok, en ese vaso de barro es donde se manifiesta la gloria de Dios, lo que vimos la semana pasada en esta misma carta, pero en el capítulo 4. Es esa gloria la que debe manifestar en nosotros, o la que se debe manifestar en nosotros. Para ello es importante reconocer nuestra debilidad. ¿Por qué la gloria de Dios no se manifiesta en nuestras vidas generalmente? Bueno, dice, pues nuestra grandeza, es importante reconocer nuestra debilidad, pues nuestra grandeza personal nos impide reflejar la gloria de Dios al depender más de nosotros que de Él. El problema de cualquier cristiano puede ser un ministro de la palabra o puede ser un cristiano que finalmente es ferviente en Cristo. La razón por la que la imagen de Cristo no se refleja en la sociedad en él es porque lo que esa persona en realidad todavía sigue reflejando es su propia personalidad. Aquellas partes en las que se considera fuerte, aquello en lo que uno depende, que dice, bueno, es que yo sé hacer esto, sé hacer aquello, y no deja que sea la gloria de Dios la que se manifieste debido a que su propia personalidad opaca o su propia grandeza o fortaleza opaca la gloria de Dios. Y ahí es donde los intereses personales entran en un conflicto real, una verdadera lucha con los intereses de Dios. La pregunta es, ¿qué ve la gente en ti? ¿Lo que Dios está haciendo en ti o lo que tú quieres sacar a relucir de ti? Ese es el punto en la vida del cristiano. Somos hechos a la imagen de Dios, pero esa imagen no se ve cuando lo que queremos que la gente vea es nosotros. Entonces, dice,
Dependemos más de nosotros que de Dios. Generalmente vemos las pruebas y dificultades, de esto hemos hablado, y creo que muchos han ido comprendiendo esta parte y la han ido compartiendo. Vemos las dificultades, las pruebas, como la forma en que Dios nos perfecciona, ¿sí o no? Y afirma nuestra fe. Y eso es cierto, pero eso no es todo lo que ocurre. Pues son esas pruebas y dificultades las que manifiestan nuestra debilidad. El conflicto debe tener su propósito cumplido. Muchas veces estamos más preocupados en resolver el conflicto que en que se cumpla el propósito del conflicto. ¿Sí me explico en esto? Es decir, yo tengo un problema y yo trato de resolver el problema. Eso es lo, humanamente hablando, lo más natural. Tengo un problema, lo voy a resolver. Pero hablando como cristianos, yo tengo un problema. ¿Qué cosa debería hacer? Y entonces yo me tengo que detener y decir, este problema tiene un propósito. Recordemos, ya he usado este ejemplo, Dios quería que el apóstol Pablo llegara a Roma, pero sin embargo mandó un huracán que destruyó el barco. Estuvieron en el mar sin comer 15 días y estuvieron en una tormenta que no les permitía ver nada, no podían ver tierra, no veían el sol, no veían nada. Pero uno dice que acaso Dios no quiere que Pablo llegue a Roma, o es el diablo que está impidiendo que Pablo llegue a Roma, como si el diablo pudiera impedir el propósito de Dios. Luego llegan a la isla de Malta y ahí, después de que la nave choca, se deshace, caen al agua, llegan a la isla. Dios les provee que la gente ahí se acerca a ellos, pero Pablo es mordido por una serpiente. Y uno puede decir, ¿es acaso el diablo o es Dios quien está obrando en ese momento para que Pablo sepa que no hay ni una sola cosa en Roma que pueda ser menor a lo que ya vivió en el viaje? Que pueda ser mayor lo que ya vivió en el viaje, porque al estar en Roma, delante de gobernantes, delante del emperador mismo, él puede saber que el Dios que le sostuvo en el mar, en medio de la tormenta, es el mismo que le sostiene delante del emperador. Porque la debilidad de Pablo fue evidente debido a que él no podía mantener el barco intacto, él no podía controlar el clima, él no podía hacer nada para cambiar esa situación, y sin embargo, ahí Dios en su debilidad le sostuvo. Ahora, quiere decir que los conflictos tienen un propósito: hacerte entender tu debilidad. Pero ¿cuál es el punto? Dice, esa manifestación de nuestra debilidad no es para reforzar nuestros puntos débiles, como lo sugeriría el humanismo. Detecta lo débil para trabajar en él y así mejorar. ¿Cuál es tu punto débil? Bueno, fortalécelo. ¿En qué eres malo? Bueno, perfecciónate en eso. Esa sería la idea del humanismo. Ok, es que yo batallo mucho en esta área de mi vida y entonces, bueno, vamos a trabajarla para que ahí tú salgas adelante. Y Dios no da terapias. Dios transforma personas. La debilidad que hay en tu vida es para que tú ahí aprendas a clamar a Dios y a pedirle a Dios que lo que tú no puedes hacer, Dios lo haga. Tienes un problema, entonces lo primero es que vas a aprender de ese problema. ¿Qué necesidad debe ser suplida en ti por medio del poder y de la gracia de Dios? Porque Dios en realidad no hace del cristiano una mejor persona. Eso es un verdadero engaño. El cristiano no es cada vez mejor persona. El cristiano tiene más cada vez la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que lo hace diferente. No es que cada vez sea mejor, sea más humilde, sea más sincero, sino que cada vez Dios tiene más autoridad y dominio sobre su persona, de tal modo que Pablo por eso decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ya no soy yo el que en realidad está buscando ser notado, sino Dios en mí. Eso es un verdadero reto, por eso no lo escuchamos mucho y preferimos tener sesiones de consejería, y hay gente que prefiere mejor prepararse en consejería
que en meditar la palabra. Esto a mí me consta. Yo estuve en Minsk cuando iniciamos aquí en Toluca, llegaron cerca de 50 pastores, luego bajó como a 25, lo cual es normal, pero se mantuvo así por un año hasta que llegó un hombre a dar un taller de consejería, mientras en Minsk daban su cuota mensual de 50 pesos, a que les cobraba 1,500 quincenal por las clases, y los pastores prefirieron irse allá para recibir un taller de consejería, porque lo que la iglesia quiere es consejería, no predicación de la palabra. Esto es parte de lo que pasa con nosotros. Dice, lo que es esa debilidad. Bueno, decimos, eso solo resultaría en autosuperación. Voy a fortalecer mis áreas débiles. Y 5 pasos para ser un cristiano más maduro, 5 pasos para esto. Y hay muchos libros de los pasos que se deben seguir, ¿no? Y también los alcohólicos tienen ahí su cuarto, quinto paso y tienen sus 12 pasos, etcétera. Porque son terapias y queremos muchas veces que sea eso, porque queremos ser mejores seres humanos en lugar de que cada vez Dios sea el que gobierne más en nosotros. Dice, eso resultaría en autosuperación, lo cual tiene más que ver con la mente del diablo que con la de Dios. Ser un mejor ser humano, porque ¿saben quiénes han sido los seres humanos más desarrollados en su tiempo en la tierra? Tenemos 3 clases. Bueno, tenemos 3 etapas, la historia nos lo cuenta. Los más desarrollados en su tiempo fueron los romanos, que desarrollaron el circo romano y toda una serie de situaciones para destruir gente. Los otros, que fueron más desarrollados de su tiempo y que conocían y amaban las artes, la cultura, y dieron las primeras leyes para el cuidado de animales, fueron los alemanes nazis. Y actualmente tenemos a los sionistas. Los del pueblo de Israel son tal vez el pueblo más desarrollado en la tierra, en cuanto a ciencia, en cuanto a arte. ¿Y cómo resultan con el resto de la humanidad? Son atroces, porque eso es el ser humano en su cúspide. Y lo ha señalado la historia, desde los caldeos con su gran desarrollo. Entonces, el punto es que el ser humano, cuando se autosupera, más malvado que los demás, porque el mayor desarrollo tecnológico que existe en la Tierra, ¿cuál es? ¿La medicina o las armas? Ok, dice, lo que esa debilidad debe producir en nosotros es la comprensión de nuestra necesidad de depender de Dios. Un tema que hemos enseñado. Miren, a mí muchas veces me han dicho, como usted nos ha dicho, y como usted nos ha dicho, hay cosas que no sé si es que ya se me olvidó cuando las dije, pero muchas seguramente nunca las dije, porque a lo mejor oyen a un predicador en internet, luego lo relacionan con el pastor y dicen, como el pastor dijo, y a lo mejor está hablando de Cash Luna, ¿no? O de Maldonado, o no sé, finalmente de alguien más. Pero una cosa que yo siempre he dicho y que confío que haya estado quedando muy grabada en sus corazones es: necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Las debilidades nada más? No, también en las áreas fuertes. Entonces dice, no solo depender de Dios en las áreas débiles, sino en las fuertes, en nuestra habilidad. Bueno, eso yo lo sé hacer. De todos modos voy a orar. Miren, no me considero un mal conductor. De hecho, gran parte de mi vida me la pasé manejando por los caminos del Estado de México, sus terracerías y sus bosques. Y aprendí mucho de otros ingenieros cuando le pisas con todo, y que un bocho es mejor para ir al bosque que una camioneta que se te va a patinar, y cuando se patina una llanta de atrás ya te amolaste. Tienes que hacer que esa llanta también gire porque la otra no se va a mover. Pero un bocho entra donde sea y pasa por encima de troncos y se vuela baches y todo, y sigue adelante. Pero la realidad es que siempre que me siento yo al volante, oro a Dios. Que depender de Dios. En cosas que yo sé hacer, tengo que depender de Dios. ¿Cuánto más no para dar un mensaje? ¿Cuánto más no tendría yo que depender en la preparación y en la predicación de un mensaje? Es que uno puede decir, bueno, pero he estudiado todo lo que es homilética,
todo el exégesis, hermenéutica, todo esto, uno puede desarrollar este estudio bíblico. Hay que depender de Dios. ¿En qué cosas tú eres fuerte que se te ha olvidado depender de Dios? ¿En qué cosas tienes tanta confianza en ti mismo? Porque esas son las áreas donde el diablo te va a derribar. Si en nuestras áreas débiles debemos depender de Dios, aún más en las áreas fuertes. Y entonces lo que debemos hacer es someter a Dios toda nuestra dependencia, tal como el apóstol Pablo lo decía. Miren, Pablo varias veces dice, tengo que andar presumiendo para poder enseñar, pero bueno, que ya ahí va y presumía. Porque hay una cosa, vamos a Filipenses capítulo 3, tal vez es el pasaje donde Pablo más nos presume por una razón, y con esto derriba todo argumento de una persona que depende de sí mismo. Él dice ahí en el capítulo 3, primero en el versículo 4, dice, bueno, voy a leer el 3. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos o presumimos o nos alegramos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, es decir, en lo que somos. Si alguien o si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Norteño por excelencia, porque miren, hay algo. Si tú vas al norte le dices, no, es que, ¿qué crees? Caí en un hoyo. Un hoyo. No, esos no son hoyos. Hoyos los de mi pueblo, esos sí son grandotes. Y entonces, cuando tú dices, no, tuve un problema. No, problemas, esos no son problemas. Y hasta hay chistes de eso, ¿no? Ahorita no me acuerdo de ninguno. Pero Pablo dice, ¿tú crees que tú puedes presumir de algo como ser humano? Yo te gano. Un corazón chilango, aunque en realidad a un chilango solo le gana un argentino, ¿verdad? Entonces, la realidad es que si alguien tiene algo de qué presumir, ni norteño, ni chilango, ni argentino, el apóstol Pablo. Había más, entendía más, viajó más que cualquiera, y aún como cristiano predicó más la palabra a gente que a veces ni vamos a conocer nosotros, esa cantidad de gente, en más lugares que cualquiera. Y uno puede presumir de muchos misioneros. El apóstol Pablo dice, yo he hecho más. Porque aún de los fariseos, ni siquiera era un fariseo promedio. Él mismo más adelante en otra carta dice, yo superaba en hechos a los de mi generación. Es decir, los demás fariseos me quedaban cortos, porque ¿quién sí se atrevió a perseguir a los cristianos? Los demás les sacaban. Pero Pablo decía de que vamos, vamos. Bueno, él dice entonces, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más, algo que presumir como ser humano. Porque él después de dar esas credenciales en el versículo 7 dice, sino que, me fui al 3, al 2. En el 3:7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estudiaste, yo he estudiado más, dice Pablo, pero eso ya lo dejo a un lado. Es más adelante dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura. Hay una versión, no sé si es la Reina Valera 909, que dice, lo tengo por estiércol o basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que procede de Dios sobre la base de la fe. Todo como pérdida para no tener una justicia personal, sino aprender a depender de Dios. ¿Qué puedes tú presumir como ser humano? ¿Qué puedes tú decir que te hace el mejor cristiano? No a un lado, porque tú tienes que aprender a depender de Dios. Es la realidad. Ahora, Pablo explica, él vio cosas que ningún otro vio y oyó cosas que ningún otro cristiano ha oído.
Yo no creo en esos que hablan de que fueron al cielo, al infierno y que vieron a los Pokémones en el espacio y ya. Oh, todo eso sirvió para vender y jalar audiencia. En realidad, Pablo escuchó algo, llegó a un punto en que Dios tuvo que hacer algo con él, porque dice, vuelvo a 2 Corintios 12, en el 6, porque si quisiera gloriarme o presumirlo, no sería insensato, pues diría la verdad. Si yo quiero presumir de que Dios hizo conmigo algo que no hace con cualquier cristiano, yo no estaría mintiendo, estaría diciendo la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. ¿Por qué Dios le puso esa espina a Pablo en la carne? Para cuidarlo. No es literalmente una espina, se lo hubiera sacado con unas pincitas y ya, sino que esta es una forma de entender, dice, un mensajero de quién. Caray, y Dios trabajando con el diablo, ¿qué? Ok, Pablo tuvo que ser expuesto al tratamiento de Dios, dejándolo que Satanás obrara. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Dios me hizo guapo, pero me dejó sin un oído y con lentes. No me crea mucho, ¿verdad? No es eso, pero la realidad es que todos tenemos un punto donde Dios nos hace débiles para cuidarnos. Porque en verdad que Dios cuida de su pueblo. Si tú batallas económicamente, ¿nunca lo has visto como una forma en que Dios te está cuidando? Si tú batallas con la salud, ¿nunca lo has visto como una forma en que Dios te está cuidando? Con las cosas que tú vives, ¿no las has visto como una forma en la que Dios te cuida? Que parecen malas, pero en realidad pueden ser instrumentos de Dios. Este era un mensajero del diablo. Abofeteaba a Pablo. Muchos sostienen que era la pérdida de la vista, porque a los Gálatas él les habla de que por una enfermedad lo recibieron y de ser posible ellos hubieran sacado los ojos para dárselos a él. Y por eso sostienen, Pablo no escribe sus últimas cartas, sino que dice, yo fulanito que escribí la carta, también les mando un saludo, como en la carta a los romanos, como en la carta a los corintios. Algunos sostienen eso, no podemos tener certeza total, pero sí podemos saber que Pablo tenía una limitación en su vida. Ahora él dice que acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, o te basta mi gracia, pues mi poder, muchos cristianos saben esto, pero bueno, aplicarlo ya es otra cosa, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tomamos este pasaje, mi poder se perfecciona en la debilidad, y nos vamos a Santiago 1, versículo 2, que dice, hermanos míos, consideren en sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, o en otras palabras, consideren la mayor dicha en este mundo, estar en medio de pruebas. Podemos ir entendiendo de qué están hablando ambos. El lugar donde el cristiano haya más gozo es en los conflictos. Muchos piensan que es cantando, que es en ese tiempo de quietud y me gozo en Dios. Pero no, Santiago y Pablo dicen que en el momento de las pruebas hay un mayor gozo. ¿Por qué? Porque ves la gloria de Dios manifestándose en tu vida. ¿Tienes problemas? Que sea una oportunidad para que tú puedas experimentar la gloria de Dios. ¿Nunca has tenido problemas? Preocúpate porque Dios no quiere manifestarse en tu vida. Ahora, esto no significa que seamos masoquistas, pero miren cómo termina Pablo esto. Dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ahora, dice Pablo que no es bueno presumir, aunque sea necesario.
Cuando yo era niño, yo no era capaz de pasar delante de un grupo de personas. Iba a casa de mis abuelos, luego tenían visitas en la sala, yo me quedaba en el cuarto y no salía. No me gustaba estar en lugares donde hubiera mucha gente. Mis problemas cuando crecí fue que yo ni oía bien ni veía bien. Por lo tanto, a veces no sabía qué decía la gente, pero prefería estar aislado. Y hablar con la gente para mí era un gran problema. Y vean dónde me pone Dios a trabajar. Que hay que aprender a depender de Dios. Por eso si me sientan con un empresario, que yo no sé qué le voy a decir. Un día tuve junto a mí al presidente de Metepec, fue a inaugurar una calle y había unos tacos ahí, me eché un taco, se paró al lado de mí. Yo estaba empezando la iglesia y yo dije, no, pues esta es oportunidad, oportunidad, oportunidad ¿de qué? No, pues un terreno, no, hay que depender de Dios. Y de pronto lo vi y le dije, ¿están ricos? Sí, están ricos. No. Y toda mi plática con un político en esta vida. Y ya no tuve más que decirle. Yo conozco pastores que le hubieran sacado una la nota. Pero la realidad es que esto es la obra de Dios. Nos hace dependientes de Él. Y por eso dice Pablo, me gozaré, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pero noten el versículo 10, muy semejante a lo que escribe Santiago ahí en Santiago 1:2. Por eso me complazco en las debilidades. ¿En qué más? En insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo. Adiós a la teología de la liberación, adiós a la teología de la prosperidad, adiós a la teología occidental. Muchos se gozan más en su comodidad y Pablo dice, no, si me insultan, yo veo la gloria de Dios ahí. Me atacan, yo veo la gloria de Dios ahí. ¿Por qué? Porque en verdad que uno ve la manifestación de la gloria de Dios en medio de los conflictos. ¿No te hace eso ponerte a orar y experimentar la presencia de Dios en tu vida? Estas situaciones, hay muchas cosas en nuestra vida que realmente nosotros hemos desaprovechado para experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Porque queremos deshacernos del conflicto en lugar de hallar a Dios en él. Miren, Elías vio a Dios en la calma, no lo vio en la tormenta, ni lo vio en el fuego. Pero ¿qué había vivido Elías antes? Y no lo amenazó la reina, y por eso salió corriendo. Estaba en un conflicto, pero él tuvo que enfrentarse a todos los profetas de Baal. Y tuvo ahí que depender de Dios en que cayera fuego del cielo. Digo, si él mató un bonche de profetas, ¿cuánto le hubieran echado un montón toda la gente? Los puros profetas, él que era uno solo. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esto nos ayudará a pensar, de modo como lo hacía Santiago, que el mayor gozo está en la prueba, pues cuando sufrimos es cuando el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Y cuando experimentamos la perfección de Dios en nuestra debilidad, es cuando en verdad estamos viviendo como cristianos y hallamos nuestro gozo en Dios mismo. Es como lo afirma Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él termina diciendo esta frase. Por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya no soy yo, sino es Cristo obrando en mí. Quisiéramos que Dios me diera a mí lo suficiente para obrar yo y no Él. Y por eso esta teología satánica que te enseña a reprender y atar al diablo y todo, porque ¿quién es el que está haciendo eso? Uno mismo. Es más, hasta se le ha hecho creer a la gente que ellos solitos pueden con el diablo. Solo se cubren con la sangre de Cristo y vámonos. El diablo ya no me hará nada y entonces, y no dependen de Dios. Es el diablo enseñando cómo tratar al diablo y no la palabra de Dios. Eso el engaño es muy sutil porque queremos ser mejores cada vez, ser más poderosos, sentirnos Superman, pero hasta Superman le dieron su paliza.
Siempre están muy deprimidos todos los superhéroes, ¿no? La verdad es que no dan ganas de ser superhéroe, pero la realidad es que todos quisiéramos ser el que más sabe, el que más hace, y ahí viene Dios, nos saca la debilidad. ¿Para qué? Que es el aguijón que nos ha puesto, para que veas que tú también eres de carne y hueso y no eres superior a los demás. Esta es la enseñanza, la necesidad de que ser hechos a la imagen de Dios significa que nuestras debilidades deben ser entendidas y conocidas como la forma de aprender a depender de Dios, porque ahí es donde brilla Cristo. Ahí es donde la gente ve a Dios y no a nosotros. Por eso el cristianismo no es autosuperación, no es terapias, no es consejería, en realidad es formación en la palabra, a que sea Dios el que brille en nosotros, el que se manifieste en nuestra vida. Vamos a orar. Dios y Padre, sea tu gracia y tu bondad en nuestras vidas, en medio de todas las luchas que cada día tenemos como cristianos en un mundo que puede aparentar ser amigo del cristiano, pero en realidad no lo es. En un mundo que se opone a la palabra, que se opone a tu enseñanza y que se opone a tu presencia. Padre, es aquí donde nosotros, Señor, entendemos que el estar en medio de este mundo requiere que aprendamos a depender de ti, Señor, para salir adelante en medio de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, para que se manifieste, Señor, tu poder y tu gracia, porque cada día necesitamos más de tu gracia y necesitamos aprender a depender de ti. En tus manos estamos, Padre, sea tu obra sobre nosotros, Señor, para que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades, para que cuando seamos débiles entonces seamos fuertes, porque tú eres el que está obrando ahí. A ti sea toda la gloria y la honra. Y gracias por esta enseñanza, por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que a Dios sea la gloria, hermanos. Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios.